Buenos días. Como ustedes saben y ya lo han comentado a lo largo del curso, la resistencia antimicrobiana, RAM, es un grave problema de salud pública a nivel mundial en la actualidad. El número de infecciones por bacterias multiresistentes aumenta año con año en las unidades médicas de los diferentes niveles de atención. Por lo tanto, no se limita al ámbito hospitalario solamente, sino también a la comunidad. Por esta razón, es que se debe de contar con herramientas útiles que apoyen en la disminución de la misma. En consecuencia, la información que genere el laboratorio de microbiología será de vital importancia para la toma de decisiones fundamentadas. En este apartado les voy a hablar de los métodos que existen para realizar las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. Los principales objetivos que tiene el laboratorio en el abordaje de la resistencia antimicrobiana son dos principalmente: guiar al clínico en el tratamiento individual y monitorizar la evolución de resistencia bacteriana. Entonces, para cumplir con los objetivos, el laboratorio debe realizar pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Cabe mencionar que uno de los primeros pasos es el aislamiento de la bacteria que presenta resistencia, y esto se realiza a través del cultivo. Es por esta razón que cuando un paciente presente criterios clínicos de infección, como las de la infección de vías respiratorias altas, de vías respiratorias bajas, de la enfermedad diarreica aguda, de la infección de vías urinarias, entre otras, se solicita la toma de muestra adecuada para realizar el cultivo correspondiente y de esta manera poder aislar el microorganismo causante de la infección y la resistencia a los antibióticos si lo hubiera. Posteriormente, ya que contamos con el aislamiento de la bacteria, se somete a las pruebas de susceptibilidad de acuerdo a los estándares del CLCI. Los métodos a utilizarse se dividen en dos tipos: fenotípicos y genotípicos. Entre los métodos fenotípicos se encuentra el antibiograma, cuya finalidad es determinar la susceptibilidad de un microorganismo a un antibiótico. Para ello se enfrenta un inóculo bacteriano a una o diferentes concentraciones del mismo. Existen protocolos definidos de antibióticos específicos para microorganismos gram positivos, como sería Staphylococcus aureus, y de los gram negativos, fermentadores de la glucosa, como sería Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter, y gram negativos, no fermentadores de la glucosa, como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, como por ejemplo también Stenotrophomonas aeruginosa. Y como ya se mencionó, los protocolos a utilizarse se encuentran alineados a los estándares de CLCI. Existen diferentes técnicas para la realización del antibiograma, como las técnicas de dilución, difusión y métodos bioquímicos. Dentro de las técnicas de dilución se encuentra la determinación de la concentración mínima inhibitoria. Esta técnica se fundamenta en colocar un cultivo de bacterias, ya sea en placas o pozos, con una concentración estándar de antibiótico, en donde posteriormente se evalúa si hubo o no crecimiento de la bacteria. Esta técnica puede ser trabajada de forma manual y por lo general las plataformas automatizadas que se utilizan en los diferentes laboratorios de las unidades médicas se basan en ella. Por otro lado, también tenemos la técnica de difusión en disco o Kirby-Bauer, que esta se basa en colocar discos de papel impregnado con concentraciones estandarizadas de antibióticos sobre un medio de cultivo que previamente fue inoculado con el microorganismo problema. Por lo general, el medio de cultivo que se utiliza es Müller-Hinton. Posteriormente, este cultivo se incuba, formando halos de inhibición alrededor de los discos, los cuales son medibles. También tenemos la prueba de I-test, que también es utilizada con poca frecuencia por los costos que representa. Esta técnica combina la técnica de dilución y difusión y consiste en utilizar tiras impregnadas de antibiótico en concentraciones variadas a lo largo de la tira, las cuales se van colocando en contacto con el medio de agar, formando una elipse que varía de tamaño de acuerdo al valor de la concentración mínima inhibitoria. Para su interpretación, se considera lo que se encuentra establecido dentro de los estándares del CLCI. Como ya comentamos, los métodos automatizados se basan en la concentración mínima inhibitoria y esta puede ser, la concentración mínima inhibitoria puede ser realizada por metodología manual o automatizada. Existen otros métodos, como ya lo comentábamos, que son los métodos bioquímicos. Estos métodos bioquímicos son especializados y permiten determinar
Mecanismos de resistencia de una bacteria. Ejemplo, detección de beta-lactamasas y carbapenemasas en enterobacteriales a través de métodos colorimétricos rápidos que detectan la presencia de las enzimas mediante hidrólisis de sustratos que producen una modificación del pH y por lo tanto un cambio de color. Existen otros métodos de detección de enzimas, como serían los inmunoensayos de flujo lateral, en donde esta técnica se basa en que se contienen anticuerpos específicos anticarbapenemasas, como la de KPC, OXA, BIM, IMP, NDM. También tenemos otros métodos como sería la reacción en cadena de la polimerasa, múltiplex, y también al ser múltiplex puede detectar también diferentes enzimas que se encuentran en la bacteria, que esté produciendo la bacteria. Otros métodos también sería como el singiplex, pero solamente puede detectar una sola carbapenemasa. La aglutinación con lácteos para la detección de PBP2 en Staphylococcus aureus. Asimismo, quiero comentarles que estos métodos, muy probablemente, estos métodos tienen una sensibilidad y una especificidad cerca del 100%. Existen métodos moleculares. Entre ellos tenemos lo que ya habíamos comentado, la reacción en cadena a la polimerasa, la amplificación isotérmica mediada por ASA, que serían los LAM, los DNA de microarray, secuenciación genómica. Todos estos métodos tienen sus ventajas y desventajas que están descritas en esta tabla. No entraremos mucho a detalle, pero prácticamente estas técnicas, estos métodos se van a ser utilizados en laboratorios de referencia. No están al alcance de los laboratorios clínicos, los laboratorios de microbiología que se encuentran en el primer nivel. Sin embargo, cuando se trabajan en redes de resistencia, nosotros podemos estar generando, las cepas que se están generando en una unidad médica pueden ser evaluadas a través de estos métodos en ese nivel que ya comentábamos, en los laboratorios de referencia. En nuestro caso sería el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, INDRE. Ahora, ¿cómo se realiza la interpretación del antibiograma? Esta se basa en la categorización clínica de los valores de concentración mínima inhibitoria o halos de inhibición, los cuales están determinados por distintos comités, como el Clinical Laboratory Standard Institute, que es el CLCI, y el EUCAS. Para ello, para esta categorización existen 3 niveles, que sería susceptible, intermedio y resistente. Cuando hablamos de que una cepa o un microorganismo es susceptible, es porque este es inhibido por la concentración usada en dosis habituales. Intermedio, cuando es inhibido solo con la dosis máxima recomendada. Y resistente, cuando no es inhibido por las concentraciones más altas alcanzables. Por último, quiero comentarles que existen diversos mecanismos que le confieren diferentes mecanismos que le confieren resistencia a las bacterias, entre los que se encuentran fenotipos que nos hacen inferir cuál es el mecanismo que se está presentando en ese momento. Para conocer este mecanismo es muy útil para la toma de decisiones clínico-epidemiológicas oportunas. Dentro de estos mecanismos de resistencia, pues tenemos las bombas de flujo, la modificación del sitio blanco, cierre de porinas, producción de enzimas, las cuales nos van a ayudar cuando realizamos pruebas para ello, podemos tener una inferencia de qué mecanismo se esté presentando a través de la determinación del fenotipo que ya se encuentra en el antibiograma. Por ejemplo, si tenemos el aislamiento de Pseudomonas aeruginosa, en donde el informe de antibiograma nos arroja resultados de resistencia para los siguientes antibióticos, resistencia a ceftazidima, resistencia a meropenem, resistencia a piperacilina tazobactam, susceptibilidad a imipenem, entre otros, muy probablemente tengamos un mecanismo de expresión de bomba de flujo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando Pseudomonas presenta este mecanismo, la bacteria va a estar expulsando los antibióticos que le estén introduciendo. Por lo tanto, esto hace de difícil manejo el tratamiento antibiótico en el paciente.
Puedo comentarles otro caso, como sería el de Escherichia coli, en donde si existe resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, como sería ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima y cefepime, así como susceptibilidad a carbapenémicos y a los inhibidores de beta-lactamasas, se infiere que se tiene un mecanismo de producción de beta-lactamasas. Estos son pequeños ejemplos de la interpretación del antibiograma, por lo que conociendo los puntos críticos de su lectura, partiendo desde la identificación correcta del microorganismo, sus resistencias intrínsecas y los antibióticos que deben aplicar para su interpretación, obtendremos información de calidad para la toma de decisiones. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias.